honradas, gente que trabaja. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos como todos los martes, desde las 10 hasta las 11 de la mañana en Habitar el Pensamiento. Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Hoy seremos breves en nuestra editorial del programa de todos los martes, porque como ustedes saben, el último martes corresponde siempre a las actividades del área de género de FOUPAM. Pero bueno, preocupado, muy preocupado por la devaluación de la política que se está dando a diario. Esto de la seguridad del presidente de la República, la pareja del ministro de Educación y Cultura, todo esto le hace mucho daño al país. Obviamente no vale decir no sabía, no estaba enterado. Más que nada nos parece fundamental que se tenga claro que estos son temas muy delicados, y que bueno, que la población debe registrar y se verá los temas que obviamente serán de agenda pública. En estos días va a ser este tema, que no es un tema central del país, pero es un tema preocupante del país. Y lo que digo, la devaluación de la política, es decir, esto de que la gente empieza a decir la política no sirve para nada, etcétera, y eso siempre arrima agua a los sectores más conservadores, más reaccionarios del país. Entonces, esto es lo preocupante. Nosotros estamos en plena rendición de cuenta, con una movilización muy importante de la UDELAR, de los docentes de la UDELAR, sigue el estudiantado movilizado, y en vivienda, bueno, no va a haber un peso en Senado más para la vivienda. Esto es preocupante, es muy triste. Nosotros vamos a realizar una gran movilización porque se conmemora todos los años, el primer lunes de octubre, lo que Naciones Unidas llama el Día Mundial del Hábitat, pero para nosotros es el Día Mundial de los Sin Techo. Haremos una gran concentración en Plaza Libertad, 18:30 de la tarde, el lunes 3 de octubre, para de allí marchar hasta la Plaza 1 de Mayo. Volverán con nosotros las casitas, será una movilización muy creativa, como en general suelen ser las movilizaciones de nuestro movimiento, con las familias colocando la creatividad para la denuncia como un elemento distintivo de nuestra federación desde hace muchos años. También el domingo 2 va a ser un día agitado, un día que vamos a tener una actividad con todas las cooperativas en formación y en trámite, por la reivindicación de la cartera de tierras a nivel nacional, porque, como ustedes saben, ya hemos manifestado que la cartera de tierras del Ministerio de Vivienda, desde que asumió esta administración, aún no se ha movido. Y un instrumento político fundamental para el desarrollo no solamente del cooperativismo de vivienda, sino de todos los programas que hacen a resolver el problema habitacional a los sectores más modestos de la población, es un elemento central contar con suelo urbano y con los servicios. Nosotros sabemos que hay muchísimas tierras que son del propio Estado, de organismos que los tienen ociosos y que corresponde que se pasen a la cartera del Ministerio de Vivienda, para así sumar, junto a las carteras que ya funcionan en algunos departamentos del país, como es Montevideo, como es San José, como es Mercedes, Paysandú, Salto, que hace el desarrollo del modelo cooperativo. Entonces, la cartera de tierra a nivel nacional sigue siendo una reivindicación fundamental, y el 2 de octubre, el domingo que viene, de 8 de la mañana a 18 horas, haremos una intervención urbana que demuestre esto, que converse con la gente que pase por allí, a los efectos, y tendremos mesas redondas sobre el tema. Hoy además les quiero hacer una invitación muy especial. Hoy a las 18:30 en el local de Sintep, en Víctor Aedo, a media cuadra de la Plaza Liber Seregni, en el local del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, el Sintep, será el lanzamiento de la tercera edición del libro de los de arriba. Ese libro que ya se agotaron las 2 primeras ediciones, pero esta tercera tiene de virtud que no lo hacemos solo. Estamos muy felices porque lo hacemos junto a otras organizaciones hermanas del campo popular, como son el ZUNCA, SINTEP y la Federación de ANCAP. Y ojalá podamos liquidar esta tercera
edición y pueda haber una cuarta y más sindicatos se sumen, porque la formación de los militantes obreros de cualquiera de sus organizaciones es un tema de desvelo permanente de la dirección de Fugan. Es por eso que editamos este libro. El 12 de octubre, ya les adelanto, vamos a editar otro libro con respecto al problema del suelo. Vamos a hacer una actualización de un documento político, gremial y social fundamental que desarrollamos en la década del 90, que tuvo como nombre la Reforma Urbana Va. Ahora haremos la actualización de ello a los efectos de, obviamente, poder estar discutiendo con elementos este libro de Javier Vidal y Valeria España, dos especialistas en el tema que tratarán de actualizar aquel documento tan rico que en la década del 90 generó debates muy importantes en el conjunto del movimiento cooperativo. Entonces, la invitación está hecha. Vamos a vernos el domingo 2, el lunes 3 una gran movilización con el Día de los Sin Techo junto a FECOVI, a la Federación de Cooperativas de Vivienda de Ahorro Previo, hermanos de toda la vida, y ahí nos concentraremos 18 y 30. Es fundamental la participación de la gente. No existe el dirigente que pueda lograr alguna conquista si no está la participación masiva de la gente. Entonces, en ese marco, los esperamos a todas y todos los cooperativistas el lunes 3 de octubre, Día Mundial de los Sin Techo. Ya elaboramos un documentito que será dado mano a mano a toda la gente que quiera informarse sobre por qué este día tenemos que plantear y hacer un diagnóstico de la región, del mundo y a nivel nacional de cómo andamos en vivienda. Y bueno, con todos los puntos de nuestra plataforma, la exoneración del IVA para los materiales de construcción, el 2%, que espero que el equipo que tiene la ministra trabajando desde hace 2 años, nos dé una respuesta antes de fin de año a un planteo por demás justo en momentos que hasta la banca privada baja intereses para préstamos. No puede ser que nosotros sigamos al 5,22 de interés para los préstamos. Por lo tanto, nos vemos el próximo martes con el tema central de una evaluación del Día Mundial de los Sin Techo y también de cómo nos fue en el lanzamiento de hoy, invitación 18 y 30 en el local de Sintep, para el libro Los de Arriba, que estudia a los ricos, a ese 1% dueño del Uruguay. Reforma de la Seguridad Social. Poner la vida al centro del debate. La ley de urgente consideración fue una de las medidas más anunciadas del actual gobierno, escudada bajo el precepto de introducir en una ley todas las urgencias del país. El surgimiento de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 apenas si postergó unos meses el envío de esta ley al Parlamento, donde las urgencias derivadas de la pandemia no tuvieron lugar. Es desde esta ley que se abre el proceso de la reforma de la seguridad social. La LUC mandata la creación de una comisión de expertos, integrada por 15 miembros, cuyo cometido es realizar un diagnóstico y propuestas de mejoras para el sistema provisional del país en tiempo récord, 90 días para cada etapa. Si atendemos que se trata de un área que hace a la seguridad social y económica de la población, no solo en la vejez, y que además absorbe 11% del Producto Bruto Interno del país, parecen plazos muy acotados. Pero lo acotado no son solo plazos, es también el ámbito de discusión que se propone, restringido a una élite experta que interactúa también con otros actores legitimados para opinar sobre el asunto. Y también acotado es el horizonte político de la reforma, en primer lugar porque restringe la seguridad social únicamente al sistema previsional, es decir, a la etapa de retiro. Deja por fuera las restantes vertientes que hacen a este tema tan complejo como su vinculación con el empleo. Prestaciones por desempleo, enfermedad, maternidad o la relación con la protección social más amplia, asignaciones familiares, prestaciones sociales, cuidados. En segundo lugar, y este ya no es solo un problema del mandato de la LUC, sino uno de más largo aliento, es que la reforma está centrada casi que exclusivamente en la esfera mercantil de la economía y apenas si pendula hacia la consideración de los cuidados para inscribirlos en una lógica también mercantil. Este fragmento fue extraído del texto Reforma de la Seguridad Social, poner la vida en el centro del debate,
críticas al informe de la Comisión de Expertos por Comuna el 14 de julio de 2021. Comuna, cooperativa de trabajo que integran investigadores y investigadores de las ciencias económicas. Mi nombre es Ana Laura, integro el área de género. Le damos las gracias a Analía por esa introducción. Hoy le damos la bienvenida a María García, economista, es parte de la cooperativa Comuna, y a Sol Maneiro, integrante del equipo de representación de los trabajadores y las trabajadoras en BPS. Buenos días, yo soy Isabel, también integrante del área de género. Bienvenidas, compañeras, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Sol, queríamos preguntarte primero que nos pudieses explicar cómo funciona la representación en BPS y qué se ha logrado a partir de tener ese espacio de representación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Este 7 de octubre se cumplen 30 años de la representación social en el directorio de BPS y en realidad es un espacio importante. El directorio de BPS está conformado por 7 integrantes, 4 son directores políticos que designa el gobierno que esté de turno. Es como personal de confianza, no se llega por concurso ni nada, son designados políticamente. Y después hay 3 que son los representantes sociales, uno por los empresarios, uno por los jubilados y uno por los trabajadores. Se eligen en una elección nacional, que es en realidad la tercera más importante, son las famosas elecciones del BPS, en las cuales todos los trabajadores y trabajadoras activos tienen que ir a votar y ahí se elige. ¿Cuál es el rol de la representación social en el BPS? Y bueno, es la voz y el voto de los y las trabajadoras, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Si nosotros no tuviéramos una representación social en ese directorio, no se escucharía cuáles son las reivindicaciones, la problemática o lo cotidiano que le pasa a los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de decisión. Nosotros somos un equipo, por eso es equipo de representación, funcionamos como un equipo. En la lista 11 somos 6 integrantes, de los cuales provenimos del movimiento sindical. Somos elegidos y avalados por el PICNT y en realidad es un titular porque el directorio se maneja así, pero trabajamos como un equipo para que cualquiera de nosotros pueda asumir la responsabilidad de entrar al directorio en el caso de que alguno esté de licencia, falte o que se decida que tiene que entrar otro. En ese equipo está Ramón Ruiz, que es de la FUS. Después está Carlos Clavijo, que es de la UNRWA, Lorena Luján, que es de la Federación de Salud Pública, Pablo Torrens, que es del ZUNCA, Diego Tacoronte, que es de AUTE, y estoy yo, Sol Maneiro, que soy de FUESIS. Esa es un poco la integración del equipo. Muy bien, muchas gracias. Mariana, dado que hicimos la introducción con el documento de Comuna, querías que nos contaras un poco qué es esta cooperativa Comuna y a qué se dedica. Bueno, buen día. También muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, nosotros en Comuna somos una cooperativa de trabajo que estamos desde el 2014 y la integramos compañeros y compañeras de las ciencias económicas, en concreto economistas y contadores. Y nos dedicamos sobre todo al trabajo con organizaciones sociales, sindicales, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda. Bueno, trabajamos con FUCMAN, más en la parte como de asesoramiento económico-financiero. Y en general lo que intentamos es aportar desde nuestros saberes, que son básicamente de la economía, a las causas y las luchas de estas organizaciones con las que estamos trabajando. Y un poco esto de que estemos ahora abordando lo de la reforma de la seguridad social tiene que ver con que es un tema transversal que atraviesa por completo a todas las organizaciones con las que nosotros trabajamos. Y bueno, nos pusimos a abordar el tema justamente con esa intención. No es que ahora estemos trabajando en concreto con un colectivo vinculado a la seguridad social, sino que lo entendemos como un tema transversal. Muy bien. Y para continuar por esa línea, vamos a mencionar sobre... Bueno, un poco la introducción que ustedes compartían adelantaba algo de nuestra mirada en el asunto, y es, de un lado, pensar la seguridad social como algo mucho más amplio que solo el sistema de jubilaciones y pensiones, que es en lo que se encorseta la reforma. Es decir, bueno, eso tiene que ver también
con cuestiones derivadas del mundo del empleo, ¿no? Que en general está bastante asociado así, otras prestaciones, como pueden ser las asignaciones familiares y demás. Pero incluso desbordando un poco esa mirada, nosotros nos da la sensación de que la seguridad social debería empezar a colocarse como una cuestión más integral que atienda de verdad los riesgos vitales. Y los riesgos vitales son mucho más grandes que los riesgos derivados del mercado de trabajo y del empleo. Entonces ahí hay como una mirada bien desde la economía feminista, bien desde el feminismo, de colocar la reproducción de la vida en el centro. Entonces si pensamos la seguridad social como mecanismos, instituciones que se dan en las sociedades para resguardar justamente esos riesgos vitales, bueno, entonces tenemos que ir a fondo con qué implica el riesgo o la vulnerabilidad de estar vivos y estar vivos. Entonces, nada, nos parece como que ese desborde es interesante y nos parece necesario para pensar todo el proceso de reforma. Bien. Sol, en este momento, desde el punto de vista de los derechos, ¿qué está abarcando el sistema de seguridad social? Es importante entender que la seguridad social es un derecho humano fundamental. A mí me gusta siempre plantearlo de entrada. Que no es un beneficio o no es asistencialismo, es un derecho. Entonces, teniendo como base que es un derecho humano fundamental, hay que entender también de que los que nos gobiernan tienen que garantizar ese derecho humano. Y la seguridad social está desde que nacemos hasta que nos morimos o hasta después de morir, está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y ahí yo siempre como que pongo en la mesa, ¿no?, diferentes prestaciones o diferentes implicancias que tiene la seguridad social, como por ejemplo el screening que nos hacen a las mujeres embarazadas, que es un estudio que se hace a las 12 semanas del embarazo, es una ecografía y un análisis de sangre. Ahí ya se detectan ciertas anomalías que puede llegar a tener el bebé antes de nacer, eso lo hace BPS. La prueba del talón, cuando nacen los bebés que le pinchan el taloncito y le sacan una muestra de sangre, ahí se hacen 12 o 13 o 15, no sé muy bien cuántos son, estudios específicos de enfermedades congénitas que puede tener, que si son detectadas a tiempo, la verdad es que cambia la calidad de vida de ese bebé, ¿no?, que nace. Y después a lo largo de nuestra vida sigue habiendo, ¿no?, la parte de cuidados, licencia maternal, licencia paternal, o sea, hay un montón de aspectos, los institutos CRENADECER, un montón de prestaciones para las personas en situación de discapacidad, para niños, o sea, no, y es importante remarcar eso, ¿no?, que no son solamente jubilaciones y pensiones, y que no se puede abordar una reforma previsional, una reforma de la seguridad social solamente apuntando a las jubilaciones y a las pensiones. Bien. Mariana, una de las cosas que leímos en este documento un poco habla sobre el proceso de la reforma y nos gustaría si nos puede señalar un poco cuánto intervino la LUC en ella también. Bueno, en verdad la LUC fue como la impulsora, ¿no? Fue la que da inicio al proceso de reforma. La LUC lo que mandata es esa creación de la comisión de expertos, ¿no?, de 15 miembros, que bueno, esta movida de generar comisiones de expertos para que piensen los problemas de la sociedad es una cosa que se está instalando en muchos ámbitos y tiene ciertas problemáticas porque genera un poco como ese alejamiento, ¿no? Como hay una comisión de expertos, de gente súper especializada, que es la que puede pensar, opinar, diagnosticar, y el resto estamos como el resto de la población que quedamos por fuera. Y a veces esto resulta como abrumador, ¿no? Esto de enfrentarse a lo que diga esa comisión de expertos, enfrentarse a un anteproyecto de 300 artículos, como que puede llegar a dejar en un lugar paralizante, que de hecho fue lo que pasó con la propia LUC, ¿no? Una ley súper pesada, con muchas cosas, tiene como ese efecto paralizante. Entonces, capaz que ahí hay como un primer problema de cómo se coloca el ámbito de discusión, ¿no? Cómo se propone pensar la reforma. Y en realidad la LUC convoca a ese ámbito de discusión porque dice, bueno, existe un problema en la seguridad social que es inminente. De hecho, el programa del Partido Nacional decía, el capítulo de seguridad social arranca diciendo el BPS tiene un déficit enorme, las finanzas públicas no dan más, ese es como el diagnóstico y ese es como la tónica con la que se instala este proceso de discusión. Y es una tónica muy peligrosa porque si nos dejamos conducir por esa lógica, entonces entramos solo en ese canal de discusión y un poco lo que compartimos acá con Sol es que esa no es la única discusión, ni siquiera capaz la más importante. Entonces, bueno, la LUC instala esta comisión de expertos, que lo que hizo en un primer momento fue un informe diagnóstico y este fragmento que compartían de Comuna fue un análisis que nosotros hicimos, en concreto lo trabajamos bastante yo y Hugo, que es otro compañero de Comuna, que es el que está liderando en verdad este proceso de estudio de la reforma.
hizo ese primer informe diagnóstico en 2021. En base a ese informe diagnóstico después se hicieron un segundo informe, que es un informe de recomendaciones, que también vale decir que esa comisión de expertos tiene una integración heterogénea, y esos 2 informes no fueron aprobados por todas las organizaciones. De hecho, los representantes del Frente Amplio y de las organizaciones sociales como el PIT-CNT y UNASPU votaron en contra de esos informes. Y después, en base a ese segundo informe de recomendaciones, que salió a fines del año pasado, es que se empezó el proceso de redacción de lo que ahora se conoce como el anteproyecto de ley, que es ese anteproyecto que el Poder Ejecutivo presentó, primero los partidos de la coalición, después el Frente Amplio, para analizar, y que en algún momento, con las modificaciones que se están sucediendo ahora, va a entrar el Parlamento ya para la discusión parlamentaria. Entonces, eso es como un poco el hilo del proceso de reforma. Ahí me gustaría agregar que en la ley de urgente consideración marcaba que había 90 días, en 90 días esta comisión de superexpertos tenía que hacer un diagnóstico de cómo estaba la seguridad social hoy en día, y en otros 90 días tenía que hacer unas recomendaciones. Ya de entrada y de base, las organizaciones sociales, el equipo, el PIT-CNT, se posicionó en contra porque tomaba y siguen tomando a la seguridad social como una mercancía y no como un derecho humano, partiendo de la base de que somos números y no partiendo de la base de que hay que garantizar este derecho para todos y todas, ¿no? Entonces ahí ya de entrada nosotros marcamos de que no estábamos de acuerdo, pero de antemano, para dejar bien en claro, no fue ningún tipo de diálogo. Eso no es un diálogo social, porque ellos a la prensa plantean de que esto fue una especie de diálogo, y no fue así, porque ese documento, por ejemplo, de recomendaciones, que termina siendo aprobado con 10 votos, lo aprueban los 9 integrantes o representantes de los partidos de la coalición de gobierno y el representante por los empresarios, ya estaba estipulado de que con 9 votos se aprobaba. ¿Se entiende? No hubo un intercambio, no fueron tomadas los insumos que dimos como movimiento sindical, como PIT-CNT o como NASPU a esos documentos. Entonces es importante también entender de que esto fue unilateral, no fue un diálogo, no fue compartido, o sea, fue tajante. Ellos presentan un documento ya elaborado, no se elaboró ese documento de recomendaciones, no se elaboró en conjunto, porque cuando se presentan las 800.000 firmas, se paraliza ese proceso de la comisión, ese proceso de discusión que tenían ellos, se paraliza, y después pasaron meses, porque además no pudieron cumplir con los plazos establecidos en la LUC, pasaron meses y vienen con un documento elaborado y lo aprueban ellos, los mismos que lo elaboraron, ¿no? El detalle de los plazos es súper importante, porque esos nunca son los plazos de las organizaciones sociales, los plazos que nos podemos dar como sociedad para pensar un tema tan importante. Entonces, tiene más que ver con un diagnóstico que ya estaba, que ya existía, que de hecho estaba documentado en producciones propias de parte de ese equipo. Y bueno, nada, ya eso, 90 días más 90 días para pensar un tema tan importante en el marco de una sociedad conmocionada por la pandemia. No nos olvidemos que esto echó a andarse igualmente a partir del 2020 en la situación en la que estábamos. Entonces, nada, marca un poco el escenario. ¿Y cuáles son los puntos de modificación que introduce esta reforma? Bien, capaz que... no sé, capaz que antes de... Porque para decir lo que modifica un poco tenemos que contar qué es lo que hoy está. Porque bien, si no, capaz puede ser vamos como con medio entreverado. Yo creo que una crítica como general que podemos hacer tanto a lo que hoy existe, pero a lo que se propone, que viene a profundizar ese canal, es como un ideal de autosuficiencia, ¿no? Una ilusión de que las personas somos autosuficientes, de que no existe una interdependencia entre personas y entre sociedades, y que por tanto, y además que eso es deseable, es decir, que es deseable que cada persona se haga cargo de sí misma a lo largo de su vida, ¿no? Como en economía feminista se habla esta idea como de la persona champiñón, el trabajador champiñón, como alguien que nace y no precisa cuidados de nadie ni tiene responsabilidades de cuidado por otras personas y que se hace cargo de... Y un poco la seguridad social tiene eso de base, ¿no? Esta idea de que, bueno, cada persona con lo que aporta en su vida activa, y activa, claro, la seña, estamos en radio, activa digo entre comillas, porque se considera una persona activa solo si está empleada remuneradamente, es decir, solo si forma parte del mercado remunerado, y esa es una gran discusión y un primer problema de la seguridad social toda. Pero se entiende que, bueno, con esos aportes te tiene que alcanzar después para sostener tu propia vejez, ¿no? Y por eso esta idea de la reforma de
fortalecer el pilar más de capitalización individual, que es decir, el de ahorro voluntario, el de las AFAP, tiene que ver con esa idea, que cada quien se haga cargo de sus propios riesgos vitales, ¿no? Dejar de repartir socialmente eso, ¿no? Que eso tiene que ver con... Ese es como capaz que como el hilo conductor, ¿no? O me parece a mí que es como lo que motiva la reforma en esta idea de que el problema de la seguridad social es un problema de financiamiento, es un problema de plata, ¿no? Entonces eso se resuelve... Podría resolverse de dos modos, podría resolverse incrementando los recursos, pero no, se resuelve simplemente achicando el gasto. Esa es la vía, de hecho la propuesta toda tiene que ver con achicar el gasto, y la forma además de que eso se suceda es apostar cada vez más a soluciones del tipo individualista, ¿no? Eso como hilo, ¿no? Sí, ellos plantean, no es una reforma de la seguridad social, eso hay que tenerlo bien en claro, es una reforma de jubilaciones y pensiones. Y ellos proyectan que en el año creo que 2070 o una cosa así, van a achicar el gasto en algo así como 3 puntos del PBI, de lo que hay ahora, ¿no? Y si ellos plantean achicar el gasto en 3 puntos del PBI sin meter ni una nueva forma de financiamiento al sistema, quiere decir que esos 3 puntos que ellos van a achicar, es recorte en derechos. Y eso hay que tenerlo bien en claro. Yo creo que, como un poco lo que decía Mari, lo medular de esta reforma es eso, es fortalecer el régimen de las AFAP. Y eso es grave. Como sabrán, bueno, tenemos el sistema mixto, de lo cual de los aportes que uno hace, el 8% va al sistema individual de las AFAP y el 7% va a BPS, ¿no? Al sistema solidario. El sistema solidario es el que sostiene todas las prestaciones que hoy estábamos hablando, ¿no? Es más allá de las jubilaciones y pensiones, sostiene toda la red de cuidados, ¿no? Toda la parte de seguridad social. Y el de capitalización individual se sostiene uno mismo, según lo que vos ingreses en el pilar individual, es con lo que te vas a jubilar después, personal. Entonces, un poco la preocupación, y yo creo que la preocupación más grande es esta forma de achicar el Estado, ¿no? Y aumentar los privados, que no se está dando solamente en la seguridad social o en el EPS. Hay como una campaña de este gobierno o en un proceso en el que estamos de achique del Estado. Y achicar el Estado es dejar de garantizar los derechos o los avances en los cuales nosotros veníamos en un proceso de muchos años de aumentar la protección social. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando nosotros estamos en una situación de contingencia o estamos en una situación de vulnerabilidad, el Estado es el que tiene que garantizar la supervivencia, garantizar un nivel mínimo de derecho que nos permita vivir. Y digo, en una situación de vulnerabilidad, como puede ser embarazo, como puede ser enfermedad, como puede ser discapacidad. Entonces, bueno, un poco se está dejando atrás, ¿no? De que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Tan presente. Bueno, eso está como quedando en un costado en este proyecto, o ni siquiera es un anteproyecto de ley todavía, ¿no? Es un borrador presentado en el cual ya están habiendo modificaciones por parte de los miembros de la coalición de gobierno, o sea que tampoco tenemos todavía bien en claro qué es lo que va a decir ese anteproyecto o ese documento que en definitiva llegue al Parlamento. Sí, ¿cuánto? Capaz que, No, dale. No, que me parece que una cosa que capaz que está bueno como para ordenar en esto de zafarnos un poquito de esa discusión de que el único problema es un problema estrictamente de esfuerzo monetario del Estado, digamos, es que, y también para distinguir un poco de lo que podemos criticar de esta reforma e instalar un poco como un horizonte más deseable o un horizonte político al que digamos, bueno, si dependiera de nosotros la reforma, ¿qué cosas pensaríamos, no? Para también salir de esa entrampona en la que nos dejan en general. Entonces, me parece que hay un elemento instituyente del sistema de seguridad social y del sistema previsional que es el que genera capaz que la más de los problemas que tiene, y que es un sistema que es de tipo profesionalista. ¿Qué significa eso? Que lo que mira es el mercado formal de trabajo. Esos son los sujetos a los que mira, esos son los sujetos a los que exige y esos son los sujetos a los que le otorga derechos. Entonces, restringir la seguridad social a un conjunto de personas tiene un primer problema.
un primer problema de que, por ejemplo, todas las personas que están vinculadas al mercado de trabajo, pero no formalmente, que en Uruguay son un cuarto de estas personas, las deja por fuera de todo este esquema. Pero además deja por fuera una cantidad muy, muy importante de esfuerzo social y de trabajo que desplegamos las personas para poder existir, que es todo el trabajo no remunerado, que es exactamente la mitad del tiempo que el país precisa para andar. Todo ese trabajo no reporta ningún tipo de beneficio, no reporta derechos y no es reconocido socialmente. Capaz que nos podrías explicitar a qué te referís con ese trabajo no remunerado. Cuando esta idea del esquema profesionalista parte de la base de que la vida se sostiene a través de los pilares estatal y de mercado, básicamente, ¿no? O sea, yo trabajo, tengo un sueldo, con ese sueldo vivo, básicamente. Y lo que desconoce por completo es que sí, yo trabajo, tengo un sueldo, con ese sueldo pago el alquiler, sí, pero después hay otro montón de cosas que yo no hago con ese sueldo. Voy al supermercado o a la feria, hago compras, pero después, antes de eso, tuve que pensar qué comprar, ir a hacer las compras, llegar a casa, con eso cocinar, después lavar los platos que cociné, servir la comida, si tengo personas a cargo, hacerme cargo de esas personas, de bañarlas, dormirlas, cuidarlas, jugar, si son niños, si son adultos lo mismo, pero con una exigencia corporal mucho más fuerte. Toda esa cantidad de trabajo no remunerado, además, es condición necesaria y primaria para que las personas vayan al mercado de trabajo. Entonces no existiría ninguna persona en condiciones de trabajar si no se desplegara antes todo ese trabajo, que ya sabemos quienes lo hacemos, que somos mayoritariamente mujeres, que es profundamente agotador. Entonces, en la medida que socialmente no reconozcamos que precisamos ese trabajo y que ese trabajo tiene que ponerse en valor socialmente, la reforma de la seguridad social va a seguir mirando una sola parte de lo que necesitamos como sociedad. Entonces, es eso que no está cuestionado de ninguna manera, aunque producto, ¿no?, de la fuerza del feminismo del último tiempo. Algo se tiene que decir de esto, uno mira el informe diagnóstico, los escucha y algo se habla de, bueno, esta idea de la cuestión de género, entonces se pone algún apartadito acá, un punto allá, pero no cabalmente. Entonces, mientras cabalmente no pensemos eso, tenemos problemas. Porque además eso condiciona también el mercado de trabajo, ¿no? O sea, que exista toda esta necesidad de trabajo reproductivo, condiciona también de qué manera nos insertamos en el empleo. Y eso es parte de lo que genera las grandes disparidades entre varones y mujeres, tanto en el mercado de trabajo como la consecuencia en la etapa jubilatoria. Entonces, me parece que ahí hay como un problema y las cifras son como muy elocuentes. Entonces, un riesgo de la reforma es seguir poniendo condiciones cada vez más exigentes, que es un poco lo que viene a hacer ahora, ¿no? Exigir aún más edad jubilatoria para jubilarse y demás. Y entonces, es como un camino como de ir para atrás, ir para adelante. En el 95, cuando se hizo la reforma que instituyó las AFAP, se aumentaron en ese momento los años de servicio y la edad jubilatoria, ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar después es que la gente no se podía jubilar, porque nadie llegaba con esos requisitos. En 2008 se flexibilizó eso, se bajaron los años de servicio, porque el diagnóstico era, vamos a tener un problema porque la gente no se puede jubilar. Se flexibiliza eso, y una cosa muy importante que ocurre para las mujeres es que en ese momento se instituye lo que se llama el cómputo ficto por hijo, que es que a las mujeres se les computa un año ficto por cada hijo que tengan, en reconocimiento de esta distinta trayectoria laboral. Que yo no me caso mucho con este tipo de medidas porque me parece que tienen un montón de problemas de índole político, pero lo cierto es que en términos prácticos significó un cambio muy importante para las mujeres. Hay un estudio de la oficina de la CEPAL de Montevideo que analizaba, bueno, cuál era la probabilidad de las mujeres de jubilarse antes y después de este cómputo, y cambiaba sustantivamente. Pasaban de un 29% sin el cómputo a un 36% con el cómputo. O sea, realmente tuvo un efecto. El asunto es, y hoy en el tras bambalinas Sol decía, no está bueno quedarse con un puntito porque después al final parece que la reforma pendiera de ese puntito, entonces te cambian ese punto y todo. No, me parece que hay que pensarlo globalmente. Una pregunta, Sol. Este aumento de la edad mínima de retiro y la cantidad de años de aporte, ¿cómo impacta realmente en las distintas ramas? O sea, ¿cuál es el impacto real del aumento de la edad jubilatoria? Sí. Nosotros tenemos, para ponerte un ejemplo, hoy en día en el rubro de la construcción, tenemos que 4 de cada 10 trabajadores de la construcción no llegan a jubilarse. Eso es hoy, ¿no? Con 60 años de edad y 30 años de trabajos aportados. Entonces, volvemos a la base de esto, ¿no? De que no hubo un diálogo social, no hubo un estudio específico de cada rubro, cada rama de actividad, de cómo puede impactar el cambio,
Y también tenemos un relato, ¿no?, de los que nos quieren vender que esta reforma es solidaria, es necesaria, es popular, ¿no?, es justa, porque también te dicen que es justa, de que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción y los trabajadores rurales no van a estar dentro de este paquete. Eso es lo que ellos salen a los grandes medios de comunicación. Pero después, cuando vos estudiás el proyecto o estudiás el borrador te encontrás que, por ejemplo, lo que dice es: la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada por trabajos de alto desgaste físico a los 60 años para algunos puestos de trabajo que defina BPS y el Ministerio de Trabajo. O sea que ya de por sí va a haber una oficina en la cual cada uno individualmente se va a tener que presentar para ver si entra dentro de estos requisitos. Entre estos puestos de trabajo entrarían algunos de la construcción, sector rural y eventualmente otros. Esta posibilidad solo estará accesible para quienes tengan aportes en este tipo de puestos de trabajo por al menos 20 años en su vida, ¿no? Y en los últimos 10 haya aportado por lo menos 8. Si este párrafo lo ingresan hoy mismo a cualquier trabajador para poder jubilarse a los 60 y a los 30, no entrarían, no se jubilarían, ya no se jubilarían ni 8 de cada 10. ¿Se entiende? La posibilidad de jubilación anticipada será solamente para los mayores de 45 años, que ese es otro de los puntos, ¿no? Y posteriormente se evaluará si corresponde que se continúe aplicando. ¿Por qué a mí me gusta leer esto? Porque es para entender de que una cosa es el relato que ellos hacen para vender un proyecto en los grandes medios de comunicación y otra muy diferente es lo que dice el proyecto, y está bueno saber leer o por lo menos enterarse de lo que dice esto. Otra de las cosas que ellos nos dicen, y dicen que es lo mismo, que no aumenta la cantidad de años de aporte. Y sí aumenta, porque en el año 2008, como decía Mari, hubo una flexibilización, lo cual hizo que a los 65 años necesitáramos 25, o sea, hoy en día, con 65 años necesitamos 25 años de aporte. Con 66 años, 23. Con 67, 21. ¿Por qué se hizo esto? Porque la gente llegaba a la edad, pero no llegaba a la cantidad de años. Principalmente las mujeres, que dejamos nuestros lugares de trabajo o nuestro trabajo remunerado para ocuparnos de los cuidados en diferentes instancias de nuestras vidas. No solamente cuando estás embarazada, ¿no?, cuando vas a tener familia y eso, sino en otros ámbitos de la vida. Está demostrado que las mujeres tenemos menos años de cotización, de años cotizados. Entonces, esta flexibilización hizo que más personas, pero sobre todo mujeres, llegaran a jubilarse. Y esto ahora es un retroceso, porque volvemos a que a los 65 años, en lugar de necesitar 25 para poder generar la causal, vamos a necesitar 30. Aumentan 5 años. Entonces, el impacto de esto no está estudiado en realidad, el impacto que va a tener a la hora de generar o no la causal jubilatoria, ¿no? Y eso es una de las preocupaciones, más allá de otros impactos que no están estudiados dentro de este proyecto. ¿Puedo meter una chiquita? Sí, No, porque me quedaba con esto de estos dos sectores que se introducen, porque se les reconoce que son sectores de actividad que requieren un desgaste físico importante, con todas estas salvedades que decía Sol, que bueno, que después el diablo está en los detalles, ¿no? Como que después hay que mirar bien cómo se opera. Pero también me parece que incluso, de nuevo, cuando volvemos a mirar, hay como una mirada muy patriarcal, de verdad, y muy valorada en cuáles son aquellos trabajos desgastantes. Yo pienso en el trabajo doméstico, una mujer, porque son mujeres mayormente, que se dedicó toda la vida a trapear pisos o a cuidar personas adultas, el desgaste físico de ese cuerpo no se explica. Entonces, ¿cuál es la mirada que está detrás de eso? ¿Y después cuál van a ser las exigencias para poder demostrar eso? No es que la solución, porque hay una cuestión que después es compleja de, bueno, cómo miramos las particularidades. Pero a mí me parece, la verdad, muy chocante que entre como particularidad los dos sectores más masculinizados del empleo y no entre ninguno de los más feminizados, siendo que tiene un desgaste físico muy importante. Lo que pasa es que capaz que nadie se da cuenta que el trapear pisos es muy desgastante si no lo hizo en su vida. Entonces hay algo que tiene que ver con poder colocar esas cosas. Y lo otro, me parece que aumentar la edad jubilatoria a los 65 años tiene varios problemas. Uno, es como un problema de clase y de género. Primero, ¿cómo llegamos las personas a edades avanzadas? Es muy dispar.
es muy dispar. Si tu vida fue tranquila, con todas tus necesidades cubiertas, sin preocupación, sin estrés, con una casa y alimentación y cuidados y con un disfrute y un gozo de tu vida, es una. Y otra muy distinta es si tuviste preocupaciones, si te faltaron elementos básicos para estar. Entonces le estamos exigiendo trabajar más a todo el mundo por igual, siendo que las personas llegan a esa edad de una manera muy distinta. Y lo otro, que esto también pasa para varones y mujeres, pero específicamente en el caso de las mujeres no nos jubilamos nunca de las tareas de cuidado. No. Cuando miramos los datos de la encuesta de uso del tiempo, una cosa que vemos es que en promedio las mujeres trabajamos 37 horas en todo este trabajo reproductivo que hoy traía, pero cuando miramos cómo avanza eso en el tiempo, no hay jubilación alguna. Las mujeres de mayores de 60 años trabajan 37 horas promedio semanal. Eso es un montón. Es prácticamente una jornada laboral completa. Entonces, a esas mujeres les vamos a exigir seguir avanzando también en el trabajo remunerado, en el no remunerado. Entonces, vuelvo al inicio. Hay un problema de pensar la seguridad social y pensar la reforma que en tanto no consideremos que este trabajo es imprescindible para la vida, todo lo que diseñemos a partir de eso es como que está mal en algún punto. En algún punto no, está mal, por completo. Bien. Un poco siguiendo esa línea, Mariana, sobre la brecha de género en relación a las prestaciones previsionales, ¿no? Como la diferencia de la elite, ahí como dice el documento. Claro, nosotros en el documento que hacíamos un poco traíamos que la seguridad social trabaja sobre una ficción de un empleo que ni siquiera existe, por eso decíamos, de hecho, cuando miramos con los requisitos actuales, eso después se cruza con los requisitos actuales de la reforma, prácticamente la mitad más pobre de la población no se llega a jubilar. Solo un 8%, el 50% más pobre, tendría las condiciones para jubilarse a los 60 años de edad con 30 años de servicio. Y eso en el caso de varones y mujeres, para las mujeres es peor justamente por toda esta carga reproductiva. Entonces, mirando hoy la cobertura del sistema previsional, vemos que la tasa de cobertura para varones es del 83% y para mujeres del 70%. Pero después, además, no solo hay una diferencia en la cobertura, sino que también hay una diferencia en la cuantía de las prestaciones, es decir, cuánto dinero reciben. Y bueno, lo que las mujeres reciben por la jubilación común es un 85% de lo que reciben los varones. O sea, hay también una brecha como sí, de ingresos, que de nuevo es como el espejo de todo lo que vimos en la etapa laboral, digamos, ¿no? Esta reforma plantea, si se quiere, dos cosas para tratar de achicar estas brechas de género, que es que una, que así como decíamos que la reforma del 2008 introdujo esto del cómputo de un año por hijo, introduce la posibilidad de que para madres que tengan hijos con alguna discapacidad severa puedan computar 2 años de servicio en vez de 1, pero ahí introduce una cosa un poco compleja, que es que eso pueda ser repartido entre varones y mujeres, entre padre y madre. Y ahí se abre todo un mundo súper complejo que hay que ponerle bien la lupa porque se aleja un poco de este reconocimiento más de las implicancias duramente para las mujeres. Y de otro lado, otra novedad que introduce es que en el caso de las mujeres que hayan sido madres, porque esto que explicaba hoy solo al inicio, para ver con cuánto te jubilás, lo que se mira es el salario básico jubilatorio, que lo que hace es mirar o tus últimos 10 años o tus mejores 20. La reforma sube de 20 a 25, es decir, que incluye 5 años peores, porque si antes nos quedamos con los 20 mejores, ahora son 25, hay 5 años peores que suben, ¿no? Y eso lo que hace es bajar el salario básico jubilatorio y por tanto baja la jubilación, la prestación que vamos a recibir después. En el caso de las mujeres que son madres, introduce la posibilidad de sacar los años, digamos, que hayan sido cercanos al periodo de maternidad. Es decir, quitar esos años que se entiende que son peores en términos de remuneración para mejorar el salario básico jubilatorio. Es un detalle, una cosa mínima. Pero es de las cosas que están como colocadas como posibilidad, digamos. Bien. Hoy mencionaban a las AFAP, ¿no? Capaz que explicarnos un poco qué rol juegan hoy las AFAP en el sistema jubilatorio, cómo se implican en este debate de la reforma de la seguridad social. Y después el otro punto que nos interesaba tocar es cuando se habla de nuevas fuentes de financiamiento. ¿De qué están hablando? Sí. Las AFAP se metieron, ¿no?, en la reforma del 96, haciendo, como yo explicaba un poco hoy, el régimen mixto y además un sistema, ¿no?, de ahorro individual que fracasó
fracasó acá en Uruguay y fracasó a nivel mundial, ¿no? Que eso, bueno, hoy en día están habiendo reformas para achicar un poco lo que es el impacto o el protagonismo de las AFAP en los diferentes regímenes a nivel de Latinoamérica, pero a nivel mundial. Se está reformando como para revertir un poco. Bueno, nosotros parece que vamos a contracorriente y lo que hace este proyecto o este borrador es profundizar el sistema de las AFAP, de ahorro individual, y lo generaliza a todos los subsistemas. O sea, la caja militar, la caja notarial, la caja profesional, la caja bancaria y la caja policial pasarían a tener el régimen mixto, igual que BPS. Y bueno, y dentro de BPS además lo hace obligatorio para todo el mundo, que ahora tenemos un sistema del artículo 8, que el artículo 8, el que lo tiene marcado, todos los ingresos va la mitad para las AFAP y la otra mitad para BPS. Y el que no lo tiene marcado, todo lo que supera los 73.000 pesos va para las AFAP y lo de menos de 73.000 pesos viene para BPS. Bueno, eso se elimina. No nos vamos a meter mucho en el detalle de esto porque es un poco complicado, pero eso se elimina y se hace el régimen obligatorio para todo. No hay un estudio del impacto que va a tener, por ejemplo, en el proceso de transición en el cual todos los militares, todos los policiales, o sea, todos empiecen a desviar la mitad de los aportes al régimen individual de las AFAP. El régimen individual de las AFAP no es solamente el ahorro individual, ¿no? De cuanto yo como el típico yo me lo gané trabajando, ¿no? Lo que yo aporto es para mí, es para una caja, hacen unas inversiones. Este proyecto también libera las inversiones a nivel internacional, que ahora están limitadas, sino que lo que decía es que no hay un impacto de cómo va a repercutir, ¿no? En el supuesto déficit, que a mí no me gusta llamarlo déficit porque en realidad es una inversión, que todos los aportes vayan para el resto de los subsistemas, incluso sobre todo la caja militar, ¿no? Que es una caja que tiene grandes problemas, es muy deficitaria y esta reforma es muy tenue a la hora de tocarla, ¿no? Sí. Sino que las AFAP lucran con la seguridad social, las ganancias son abismales, ¿no? Que tienen este pilar individual o este privado, es aumentar los privados y achicar el régimen solidario. Es un poco lo que hay en la mesa. Bien, y para cerrar, porque ya estamos sobre el final, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser alternativas para un sistema de previsión social más justo? Una cosa cortita de esto, ya voy a esta pregunta, de que el pasaje a fortalecer sistemas del tipo de capitalización individual van en contra de todo lo que hablamos antes, porque justamente es volver a la individualización permanente, o sea, no te permite jugar con todas estas cosas que el sistema mixto te permite, ¿no? Es decir, tratar de desacoplar la prestación futura de tu vida pasada, digamos. Entonces, se avanza hacia una lógica muy individualista y que esa lógica muy individualista va en desmedro de los sectores que hoy en día están peor, ¿no? En concreto, los sectores con menores ingresos y las mujeres, eso sin duda. Entonces, ¿cómo avanzar hacia un sistema que sea más justo? Para mí, ahora tengo un apuntecito de esta cosa que decía Simón de Beauvoir, de que las sociedades tenemos el problema de que valoramos más la capacidad de muerte que la capacidad de vida, y esto que traía la compañera de la caja militar es abrumador. Asistencia financiera del orden de los 450 millones de dólares y el sistema de cuidados se lleva 40, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en un punto, pensar en una seguridad social que sea más justa, tiene que colocar la vida en el centro. Entonces, tiene que mirar las necesidades vitales, la reproducción de la vida. Y eso significa tratar de liberar a las personas de las exigencias mercantiles, tratar de desmercantilizar lo más que se pueda las condiciones para vivir. Y eso es como muy relevante. Si tuviéramos sistemas de protección social, de cuidados, de salud más amplios, accesibles y gratuitos y universales, la necesidad monetaria de las jubilaciones o incluso el salario serían mucho menores. Porque ¿por qué precisamos plata? Para comprar cosas que precisamos, pero si esas cosas están provistas socialmente, materialmente, garantidamente, entonces la dependencia del dinero es mucho mejor. Entonces, para mí, avanzar hacia un sistema que sea más justo, tiene que ser un sistema que atienda a las condiciones que precisamos las personas para reproducir nuestra vida. Y eso realmente va mucho más allá del mercado. Y también va mucho más allá del Estado. También tiene que ver con ensayar formas más comunitarias, familiares, de amistades, vecinales,
para garantizar. Entonces, eso tiene que estar como colocado y es un poco la antítesis de todo esto que se está proponiendo, que simplemente achiquemos el gasto y eso vía ¿qué? Recortes de prestaciones y vía formatos que incentiven la individualización. Esto que planteamos nosotras es lo que se necesita a la hora de un diálogo social, ¿no? Por eso hay que intercambiar, hay que conversar y bueno, y pensar, intercambiar sobre qué estamos dispuestos a dar como país a este derecho humano fundamental. Bueno, muchas gracias, compañeras. Les agradecemos por estar acá. Entonces nos toca a las organizaciones sociales dar la lucha contra esta reforma de la jubilación, no solo de la jubilación, sino de la provisión social para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.